Nano Banana es un boom. En mi último video hablé sobre cómo utilizar esta tecnología para generar las imágenes tendencias, las figuras coleccionables. Y ahora quiero hacer una experiencia 360, es decir, vamos a utilizar estas imágenes base, las figuras coleccionables, y las vamos a convertir en modelos 3D con otra inteligencia artificial, para luego utilizar ese insumo para generar experiencias interesantes como por ejemplo, en mi caso, realidad aumentada, aquí, lo que ven. En este video te explicaré todos los detalles, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero, creo que es fundamental saber qué es Nano Banana. En realidad es un alias que me parece muy divertido y se ha viralizado bastante. Significa básicamente Gemini 2.5 Flash Image. Google, con este nuevo modelo de generación de imágenes, propone una gran apuesta para la creación de imágenes de gran calidad. Básicamente se podría decir que es una herramienta de edición fotográfica potenciada con inteligencia artificial. Simplemente con unas simples instrucciones escritas en lenguaje natural, o sea, ya no vamos a crear tanto un prompt, sino básicamente darle instrucciones, por ejemplo, haz una playa más luminosa, crea tal personaje, cambia de atuendo, modifica el aspecto del cabello y así varios ejemplos. Puedes pedirle literalmente lo que quieras, ¿no? Y la inteligencia artificial lo va a interpretar y lo va a ejecutar. ¿Y qué lo hace especial? Bueno, yo creo que Nano Banana tiene una gran capacidad de mantener la coherencia visual, ¿no? Mantiene el mismo estilo, personaje u objetos. Incluso puede generar diferentes variaciones y hacer múltiples ediciones. Y eso es lo genial, ¿no? Puede combinar varias imágenes en una sola también, borrar cosas, cambiar fondos, modificar poses, ángulos también he visto, y sobre todo también colorear fotos en blanco y negro. Para este proyecto vamos a utilizar la plataforma gratuita que se llama Google AI Studio. Gratuita porque en cierta forma nos da algunos tokens para validar y probar Nano Banana. Así que, por ejemplo, hacemos clic aquí. Vamos a importar una imagen. Esta de acá. Y vamos a utilizar un prompt que ya he visto que ha funcionado muy bien en mis otros experimentos, que está relacionado a generar este avatar 3D, también conocido como coleccionable o versión coleccionable. Es como tener tu propio Funko quizá, o tu propio modelo 3D coleccionable que inclusive lo puedes imprimir. Yo voy a utilizar este prompt que ahorita voy a compartir. Este de acá. Este de acá, que básicamente indica el hecho de cómo convertir este personaje que está en la figura en un objeto 3D muy realista, en una escala de 1 a 7, y que tenga toda el look de estar dentro de un paquete de juguete, ¿no? Y que esté cerca de la computadora y que tenga también su caja relacionada a este juguete. O sea, toda la estructura ya está puesta en este prompt y lo voy a compartir también. Simplemente ya con esto le damos Run. Y bueno, esta imagen ha generado exactamente lo que quería. Este es mi modelo 3D, mi avatar coleccionable, su paquete. Y también tenemos de fondo a Blender, como si hubiéramos trabajado en 3D para trabajar o generar este modelo 3D. Es justamente lo que quería y se podría decir que ya tenemos el trabajo terminado. Pero yo no me quiero quedar acá. Existe otra versión en Heatfield para generar este avatar que se llama 3D Avatar, que no solo genera imágenes, sino también video. Así que ese es otro paso funcional e importante para crear experiencias muy interesantes. Así que vamos por ese lado de Heatfield. Detrás de todas estas tendencias siempre aparece Heatfield. Parece que es como la abanderada de estas innovaciones con inteligencia artificial que se hacen muy virales en redes sociales. Ahora le voy a explicar todo el proceso, pero antes es importante decirles que necesitamos generar una imagen base. Y para eso vamos a ir a trabajar con Nano Banana. Entramos a Image, buscamos Nano Banana
y llegamos a una imagen. Por ejemplo, esta imagen de acá la he estado trabajando previamente y lo que vamos a hacer es utilizarla para crear una escena más grande, una imagen más grande. Este usuario, o sea yo, mi avatar virtual, está solamente visualizándose el rostro y el pecho. Yo quiero el cuerpo completo. Así que importamos la imagen. Esto puede demorarse un poquito. Mientras carga, nosotros vamos a poner tener o visualizar la imagen de cuerpo completo de la persona. Algo así, algo sencillo. Le damos a generar. Y este es el resultado, amigos. Acá lo tenemos. Vamos a descargarlo. Como saben, siempre tenemos que reutilizar las imágenes. Esta es la imagen completa. Me gusta, se ve muy bien, me gusta. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a Apps y luego usar la opción 3D Figure. Aquí, por supuesto, vamos a importar la imagen. Mientras carga, te explico que hay dos opciones: generar imagen o generar video. Estamos en modo generar imagen y cuesta solamente un crédito. En cambio, el modo video cuesta 15. Le vamos a dar clic a generar imagen. Y acá está. Y aquí lo tenemos. Se ve bien, me gusta. No es el cuerpo completo, pero igual me parece interesante. Vamos a descargar. Ahora, ¿qué pasaría si usamos la opción video? Acá, ya sabes, cuesta 15 créditos, así que igual para fines de este proyecto lo vamos a utilizar. A esperar. Y aquí tenemos el video. Realmente es como lo esperaba, se ve muy bien, tiene buena calidad, el movimiento de las manos del usuario arrastrando el objeto es muy llamativo. Así que lo que vamos a hacer ahora es descargar. Y se imaginarán, ¿y ahora qué hago con esto? Es interesante ver cómo se genera este tipo de experiencias con inteligencia artificial, pero como que uno se queda con las ganas de materializarlo, hacerlo real. ¿Qué más puedo hacer? Más allá de un video de 5 segundos, ¿no? Es por eso que yo no me quería quedar con las ganas y vamos a crear algo más allá de un simple video. Vamos a tratar de generar un modelo 3D a partir de esta imagen para transformarlo y ya utilizarlo para proyectos como, por ejemplo, también puedes imprimirlo en 3D, utilizarlo en realidad aumentada, realidad virtual o tus proyectos inmersivos o generativos. Así que en estos momentos te voy a explicar mi proceso de cómo generar un modelo 3D a partir de una imagen y sobre todo vamos a trabajar con inteligencia artificial. Bueno, como les dije, voy a explicarles el proceso. El paso número 1 e importante es la construcción de la imagen, así que buscamos que la imagen sea la más limpia posible. En mi caso, tengo esta imagen con la que trabajé. Lo que yo voy a hacer es borrar el fondo. Básicamente puedes utilizar otras plataformas, pero yo con Heatfield también puedo borrar cualquier cosa que quiera. En este caso el fondo, así que le hacemos clic aquí, con mi prompt y esperamos el resultado final. Y aquí lo tenemos, este es el resultado. Estoy yo acá, una maqueta, se ve bien. Y este de acá lo vamos a utilizar para generar ya el modelo 3D. Podemos hacer quizá variaciones, puedo quizá agrandarlo para que tenga una mayor resolución y podemos utilizarlo ya en los formatos o las plataformas de inteligencia artificial que generan modelo 3D. Lo que yo voy a hacer es escalarlo. Quiero que sea mucho más visible el rostro, eso es lo que me preocupa. Usaremos la opción de Upscale, así que lo que voy a hacer obviamente es arrastrar la imagen. Nuevamente, esto lo trabajé directamente con Heatfield también. Vamos a usar el x4, le vamos a dar clic a Upscale. Cuesta 2 créditos nada más. Esperemos. Y acá está. Vamos a descargar. Ahora sí, te prometo que esto es todo con Heatfield. Vamos a pasar ya a la herramienta para generar el modelo 3D. La herramienta que me está trayendo bastantes resultados positivos se llama Tripo. Ya he hablado de esta plataforma hace unos meses atrás. Creo que es importante ya generar un video especializado sobre estas plataformas que generan modelo 3D para hacer un top de este 2025.
Entre las mejores está Tripo. Yo te recomiendo que puedas utilizarlo. Si bien es cierto, no es gratuita, tiene un corto periodo de tiempo para probarlo y ciertos créditos limitados. Esto te va a servir bastante como para poder testearlo y decir si es que te conviene o no. Así que yo ya estoy logueado, le voy a dar clic a generar modelo 3D. Acá lo que voy a utilizar es imagen a texto 3D. Arrastro la imagen. Acá está usando la versión beta, que quizás es una de las mejores. Vamos a trabajar con estándar. Esperemos nomás. Acá tenemos el resultado. Aún no podemos saber qué tan bueno es. Es verdad. Creo que también no reconoce muy bien la parte de atrás y me ha generado una capa. Lo cual agradezco. Parezco como una capa de Superman. Pero creería que el rostro sí está muy similar. Falta ver más detalles. Yo quizá ya puedo descargarlo acá. Podemos refinarlo. Vamos a utilizar, por ejemplo, la textura, que es lo más importante en este caso. La textura es tomando en cuenta la imagen que yo ya pasé, que compartí. Y vamos a trabajar de la manera más sencilla posible. Vamos ahora a agregarle la textura. Y acá tenemos el objeto. Se ve bien, me gusta. En realidad, desde arriba tiene un ángulo un poco raro de ver. Pero si lo alejamos, tiene una mejor apariencia. Me gusta, me gusta. Ahora sí ya podemos descargarlo. Exporto en GLB, que es el formato principal. Y no nos vamos a quedar acá. Ahora tú ya puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, dentro de Tripo tú puedes utilizar el rigging, es decir, ya agregarle algunos elementos como esqueleto dentro de tu modelo 3D para permitirle mover ciertas articulaciones, generar una experiencia mucho más lúdica y que tu modelo 3D ya sea como un personaje, que lo puedas animar, lo puedas controlar, ¿no? En diferentes plataformas. Luego tenemos estilación. Es como agregarle algunos estilos, de estilo Lego, voxel y otros más. Retopología, como saben, es mejoramiento de las mallas, o sea, limpiar las mallas para que quede más optimizada este modelo 3D. Vamos a ver cómo se ve en Blender. Vamos a trabajar con Blender, como dije. Importamos mi objeto 3D, que está en formato GLB. Y acá está con la textura. Vamos a ponerla acá. ¿Qué opinan? ¿Se parece a mí o no? ¿Vieron lo fácil que es? Hemos hecho la parte más complicada de pasar de una imagen 2D a un modelo 3D. Y ya con esto lo puedes trabajar en donde sea. En tu proyecto de realidad aumentada, como dije, o también tus experiencias de código generativo, processing, touch designer, o sea, lo que quieras. Ya tenemos este modelo. Yo estoy haciendo un ejemplo sencillo utilizando la plataforma de los amigos de Onirix. Simplemente utilizando el plane tracking, he agregado mi modelo 3D y lo he puesto en el centro. Este es el tracking llamado también World Tracking, Surface Tracking. Y es bien sencillo de trabajar. Yo simplemente he traído este ejemplo para poder ver el 360 de la experiencia.
desde cómo hemos generado una imagen 2D, luego transformarla en objeto 3D y luego pasarla en la realidad aumentada. Tú, como te dije, puedes usarlo como quieras. En este caso, yo hice realidad aumentada. Si te gustó este contenido y quieres ver más temas relacionados, tan solo comenta y yo estaré leyendo toda la información que me estás pidiendo, solicitando. Así que ya saben, si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.